Bien, bueno, bienvenidos una vez más a otra transmisión de inteligencias múltiples. Y el día de hoy te voy a estar hablando acerca de la inteligencia intrapersonal, una inteligencia muy interesante. Déjate cuento algunos tips primero. La inteligencia intrapersonal se trata de aquella capacidad que tienen los seres humanos para ir hacia adentro, para conocerse a sí mismos. Entonces, cuando tenemos individuos que predomina este tipo de inteligencias, pues son personas que tienen más gusto por la parte psicológica, por conocer el interior, ya sea de sí mismo o de los demás. Por esa razón, es muy común que se les encuentre como psicólogos, religiosos, terapeutas, profesores, porque están conociendo. O sea, tiene que ver mucho con el ir hacia adentro, con el conocer, pero el mundo interno, no el mundo externo. Ojo. En ese tipo de inteligencia intrapersonal, los individuos se hacen introvertidos, definitivamente. Y una vez que se vuelven introvertidos, cuesta mucho trabajo poder socializar de forma correcta o adecuada, a menos de que en su mapa natal aparezca también otro tipo de inteligencias que los lleven hacia afuera de sí mismos. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal, que es una inteligencia social. Modernamente ahora sí le conocemos, ¿no? Inteligencia social, que es la capacidad de poder conectar con los demás, hacer amigos, entablar relaciones de una forma fácil, rápida y sencilla. Pero una persona que es de inteligencia intrapersonal, o sea, hacia adentro, le va a costar mucho trabajo esto, desde luego, si es que eso es lo único que tiene en su mapa natal. Entonces, son personas que son muy buenas para escuchar a los demás, para comprender, para generar empatía. ¿Por qué? Porque conocen el mundo interno, saben de lo que se trata. Son individuos a los que de forma natural llegan y les preguntan cosas, ¿no? O bien se desahogan contándoles su vida, sin que ellos lo hayan pedido. Simplemente sucede. Algo interesante, ¿no? Y pues se les da de forma natural y sencilla todo lo que es entender la parte psicológica, la naturaleza interna. Y por eso casi siempre pues nos encontramos en profesiones que tengan que ver con esto, ¿no? Con ese mundo interno. O bien puede ser que no se dediquen a eso, pero tengan esa habilidad, ya que esa es la finalidad de este curso y de estas pláticas que estoy dando, de que aprendas los tipos de inteligencia, porque una vez que tú descubres tu tipo de inteligencia predominante y la secundaria, y la pones en práctica, tu vida comienza a mejorar muchísimo, por una simple y sencilla razón, porque estás usando los talentos, atributos, cualidades y virtudes con los que naciste, con los que ya tienes desarrollado. Imagínate este ejemplo. Imagina que nace un Mozart, un genio para la música, para la composición, el piano, el violín y todo lo habido y por haber. ¿Qué va a ser para él lo más fácil? ¿Tocar un instrumento o dedicarse, no sé, a las redes sociales? Pues es obvio que le va a ser más simple dedicarse a la música porque es algo innato. ¿Sí me explico? Este tipo de conocimiento será interesante que lo tengan los niños en sus primeros años, en el kinder, en la primaria, pero puede ser también en etapas posteriores, como puede ser la secundaria o la prepa, la universidad, o en adultos, no hay problema. Lo importante está en que conozcas esto y le saques todo el provecho posible para que de esa forma mejores tu vida. Eso sí que vale oro, eso sí que es muy importante. Entonces, esta inteligencia intrapersonal siempre les da a estos individuos poder de saber qué está pensando el otro o qué está sintiendo. Algo así como los poderes de Lord Vader, ¿no? De Star Wars, que tiene la capacidad de saber qué siente el otro o de influirlos. Pues de alguna forma este tipo de personas pueden llegar a desarrollar eso. No quiere decir que lo tengan muy desarrollado, pueden desarrollarlo de forma más fácil porque forma parte de su arsenal, básicamente. Y eso pues, desde luego, es genial, ¿no? Vale oro. ¿Qué más podemos decir de este tipo de personas de inteligencia intrapersonal? Les va a costar mucho trabajo, como te menciono, entablar relaciones externas, ¿sí? Puede ser que sea lo que añoren, pero puede ser que sea lo que más trabajo les cueste.
Y siempre van a buscar en cualquier trabajo que los pongas esa parte psicológica, ese por qué, para qué. O sea, quiere decir que no son personas tan prácticas. Si predomina ese tipo de inteligencia y no está la otra, la que yo le llamo inteligencia hormiga, créeme que este tipo de personas no van a ser muy prácticas. Ellos prefieren estar pensando, escuchando gente, en vez de estar haciendo manualidades, pegando ladrillos o cosas por el estilo, porque sus habilidades son diferentes. Trabajan más con el hemisferio derecho. Ahora, cuando hablamos de hemisferios, izquierdo, que es racional, práctico, y derecho, que es más abstracto y artístico, créeme que hay muchas formas de, ¿cómo decirlo?, de vivirlo. Porque, por ejemplo, el artista vive en el hemisferio derecho, pero el artista pertenece a otro perfil, que ya luego hablaremos de él. En cambio, esa inteligencia interpersonal también está en el hemisferio derecho, pero de una forma diferente, de una forma en la que no tiene que ver con el arte, sino tiene que ver con el conocerse a sí mismo. Así es que en un niño que tiene esa inteligencia va a preferir cosas que lo hagan pensar, cuentos que lo hagan analizar, meditar. En cambio, un niño con otro tipo de inteligencia, pues va a preferir otras cosas, así de sencillo, así de fácil. Así es que puede ser que te estés dando una idea de quién o a quienes conoces que tengan este tipo de inteligencia. Te recuerdo, son personas en las que destaca la capacidad de entender al otro, de empatía, la capacidad de comprender sus sentimientos, comprender la mente humana. Para mucha gente dicen que es incomprensible la mente humana, pues para este tipo de personas de inteligencia interpersonal no es muy complejo entender la mente humana. Todo depende de qué tipo de inteligencia predomines y de qué tipo de inteligencia carezcas. Esa es la clave que hace que entiendas unas cosas y otras las ignores. Pero independientemente de cualquier tipo de inteligencia que tú tengas y cuáles te falten, tenemos todo un proceso de vida. Y en ese proceso de vida podemos desarrollar aquellas inteligencias que nos faltan. Cuando conectamos las inteligencias con la astrología, como yo lo hice, te cuento que este es un descubrimiento propio, ¿eh? A mí nadie me lo enseñó. No me lo enseñó mi maestro de Malasia o de Perú o de... No. O sea, fue un descubrimiento que yo hice, una investigación que llevo haciendo ya por mucho tiempo, ¿no? Y a lo que me doy cuenta es que tenemos periodos. Hay un periodo de un mes, periodos de 6 meses, de un año, de 5 años, de 10 años, incluso hasta de 30 años. Entonces, en un periodo así, obviamente, si tú no tienes un tipo de inteligencia y te llega ese tipo de inteligencia por periodo de un año o de 5 años, pues es el momento perfecto para desarrollarlo. La cuestión está en que ahora vas a ser consciente. Vas a ser consciente de varias cosas. Uno, de qué tipo de inteligencia tienes. Y dos, qué tipo de inteligencias no posees. Y cuando lleguen ese tipo de energías, por 6 meses, por año, por 5 años, por lo que sea, si te pones las pilas en trabajar ese tipo de inteligencia, la vas a desarrollar rápidamente. Y se va a agregar a tu arsenal de vida. Entre más desarrolles los diferentes tipos de inteligencia, mejores oportunidades tienes de éxito en cualquier área de la vida. Tan solo por usar las inteligencias que tú ya tienes innatas, naturales, tu vida mejora drásticamente. Pero si aparte de eso tú le agregas desarrollar las otras inteligencias, pues tu vida va a mejorar muchísimo más. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay un detalle. La gente cree que así como nació, así es y pues no hay nada que hacer. Pero créeme, no es así. O sea, si tú naciste con algo y te falta otras 20 cosas, pues trabájalas, desarrollalas. ¿Cuál es el problema? ¿Quién te dijo que no se puede? ¿Que ese es tu destino? Pues de ti depende. Te fijas, todo tiene que ver con tu mente, con lo que tú creas que se puede o lo que no creas. Por eso te dejo el día de hoy con esta frase de Henry Ford que me encanta. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Tú decides si darle fuerza hacia un lado o hacia el otro. Ese es el tema de la inteligencia intrapersonal y vamos a continuar luego después con todos los otros tipos de inteligencia para que los conozcas. Estás invitado a nuestro curso presencial en Aguascalientes el jueves 24
a partir de las 11:30 de la mañana en adelante, a la 1. Y si no lo puedes tomar presencial, pues online. Aquí lo voy a dar en forma online, solo pídeme informes. Abriré un grupo privado de Facebook donde haré las transmisiones como esta. Y ahí te enseñaré detalle a detalle. Y ese grupo permanecerá activo por todo un año, para que en todo ese año te vuelvas un experto en entender y comprender las inteligencias. Y luego, pues simplemente las trabajes y las desarrolles. Soy tu amigo Mermora y nos vemos en la próxima transmisión. Saludos.